Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mis queridas hermanas. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Doy las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala por esta gran oportunidad que Allah subhanahu wa ta'ala nos da hoy día de poder volver a retomar nuestras clases en este sistema digamos, actualizado de la tecnología, alhamdulillah. Vamos a comenzar hoy día una charla acerca de lo que se llama en árabe al-isti'adha. Al-isti'adha quiere decir cuando uno pide refugio en Allah subhanahu wa ta'ala para recitar el Corán normalmente o cuando uno ve alguna cosa que sea del desagrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces vamos a explicar un poquito sobre este tema, inshallah. Primero tenemos que explicar qué significa el Corán. ¿Ya? El Corán, dicho en palabras sencillas, es, como dicen en árabe, al-Qur'an, Allahu yatakallam. O sea, cuando escuchamos el Corán es que Allah subhanahu wa ta'ala está hablando. ¿Por qué? Porque el Corán son las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala. Hay algunas, para indicar a algunas hermanas que se están uniendo al grupo. No puedo saludar a todas, pero todas están bienvenidas, mashallah. Bueno, seguimos. Volviendo al tema. Al Corán, la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, es cuando uno escucha el Corán o lee el Corán, es como que Allah subhanahu wa ta'ala, no es como que, sino que es que Allah subhanahu wa ta'ala es el que está hablando, porque son sus palabras. Entonces, el primer punto, al Corán, es la palabra de Allah que llega a nosotros, a nuestros oídos o a nuestra vista, sea que estamos leyendo o escuchando a alguien que lo recita. ¿Ya? Luego, el Corán es... Hay que tomar en cuenta dos puntos esenciales del Corán. El Corán es un milagro, o sea, es la palabra de Allah que reveló a la humanidad, donde se llevan sus mensajes, sus órdenes claras, explícitas, para tener una metodología de vida, un método de vida, un marja, como dicen en árabe, un manhaj. El Corán es manhaj, es una metodología para el ser humano de cómo debe llevar su vida. Ese es un punto. El otro punto del Corán es que en sí el Corán es un milagro. Es un milagro. ¿Por qué? Porque todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha revelado en el Corán se divide en dos partes. La una parte es la parte que son at-takalif. At-takalif quiere decir todas las partes, todo lo que tiene que ver con las cosas obligatorias que cada muslim tiene que cumplir, como por ejemplo el ayuno, el salat, el zakat. Todas esas cosas son explícitas, claras, para todos los tiempos, para todos los lugares, exactamente igual, no cambian. Eso está muy claro, ¿ya? Y no hay khilaf, no hay algo no hay digamos, un punto de desacuerdo entre los ulama, entre los sabios del Islam. Todas las cosas están muy claras. ¿Estamos ahí? Entonces, una parte del Corán son lo que atañe a los takalif, a las cosas que son órdenes explícitas de Allah subhanahu wa ta'ala para que nosotros cumplamos nuestras funciones y nuestra obediencia, nuestra ibada
nuestra manera de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala están claras, ¿ya? La otra parte del Corán tiene secretos, lo que se llama asrar kauniya, secretos del universo, datos científicos que no han sido aún comprobados, o mejor dicho, que a lo largo de la historia, desde que fue revelado el Corán hace más de 1400 años, se han ido revelando, mejor dicho, descubriendo poco a poco, las ciencias han ido descubriendo ciertos datos científicos que han podido ir comprobando, pero que Allah subhanahu wa ta'ala ya las había mencionado hace 1400 años. Por ejemplo, cuando Allah subhanahu wa ta'ala habla en el Corán del embrión, del alaq, el proceso de cómo se van formando los niños, los fetos en el vientre materno. Es un proceso que Allah subhanahu wa ta'ala habla explícitamente en el Corán hace 1400 años. Sin embargo, la ciencia no llegó a entender o no llegó a comprobar o no llegó a descubrir ese proceso sino hace muy pocos años atrás. Entonces, eso es a lo que se refiere que en el Corán hay estos dos tipos de información. Vuelvo a insistir para que quede grabado en sus mentes este asunto. El primero son los takalif, son las órdenes explícitas de Allah de cómo nosotros debemos acercarnos a Él. Está muy claro y en eso no hay discrepancia. El otro punto son el asrar el kauniya, son los secretos del universo, datos científicos que se van comprobando a lo largo de la historia, pero que Allah subhanahu wa ta'ala ya había revelado antes. ¿Estamos claros con estos dos puntos? Bueno. Para seguir un poquito la explicación de este asunto sobre el isti'adha. ¿Qué significa el isti'adha? Isti'adha en árabe es decir A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Traducido al castellano es pido refugio en Allah del demonio lapidado. Entonces, ¿qué es pedir el refugio? ¿Qué es el isti'adha? ¿Qué significa yo pido refugio en Allah? Pedir el refugio en Allah subhanahu wa ta'ala quiere decir que uno está pidiendo a Allah estar en su compañía y bajo su protección. ¿Estamos? Quiere decir que el ser humano débil en muchas cosas, en situaciones que Allah subhanahu wa ta'ala le pone en su camino, está en punto de debilidad, pero pide a Allah subhanahu wa ta'ala su protección, pide a Allah subhanahu wa ta'ala que a uno le ayude, no solo es protección, sino que pide protección y pide fuerza, fortaleza para enfrentar cualquier situación que uno tenga que vivir, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los beneficios del isti'adha? El beneficio del isti'adha o pedir refugio a Allah subhanahu wa ta'ala es que la persona está preparando su corazón, su alma, su espíritu al recibimiento del conocimiento del Corán, al recibimiento a lo que Allah ha decretado o a lo que Allah ha indicado en su Corán, ¿ya? Entonces, decir A'udhu Billah, pedido refugio en Allah, estoy preparando mi corazón, limpiando mi corazón de cualquier cosa que puede tener, cualquier inconveniente que puede haber en el corazón, duda, malos sentimientos, distracción, en cualquier tipo de estas situaciones que se nos puede presentar, uno pide a Allah subhanahu wa ta'ala que retire esas cosas de nuestro corazón, que abra las puertas de nuestro corazón para poder ser receptores de su mensaje, de su palabra,
¿ya? Cuando uno va a recitar el Corán, ¿qué está haciendo? En realidad está buscando el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala que ha dado a la humanidad. Entonces queremos que nuestro corazón esté limpio, vacío de cualquier cosa, de lo que se llama en árabe ran, o sea, cualquier cosa que sea una suciedad, un impedimento, un óxido, cualquier cosa que haya en nuestro corazón que Allah subhanahu wa ta'ala le retire, ¿ya? El otro punto sobre el por qué hacemos el istihada es pedir a Allah la protección contra el shaitán. Por eso decimos, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala protección del demonio, del shaitán. ¿Por qué? Porque cuando Allah subhanahu wa ta'ala, esto fue al inicio de la creación, y Allah creó a Adam, que ya hemos visto esos temas anteriormente, pero se pudiera volver a dar quizás en otro momento con más explicación solo sobre la creación de Adam alayhi salam. Pero cuando Allah creó a Adam y pidió a todos los ángeles que estaban en su presencia, y entre ellos estaba Iblis, que no era Iblis todavía, sino que era un genio aparentemente bueno, que por sus buenas acciones y su ibada, su manera de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, fue elevado en rango hasta estar en el mismo nivel de los ángeles. Entonces, el demonio, antes de ser demonio, vivía, este genio vivía, estaba entre los ángeles en el paraíso, en el paraíso. Entonces, cuando Allah creó a Adam, les dijo, cuando yo creo a Adam, ustedes tienen que hacer una reverencia, una posternación ante él. Y todos los ángeles obedecieron, excepto Iblis, excepto el shaitán, como también tiene su nombre en árabe, Iblis, shaitán, en español demonio, diablo, como queramos denominar. Él se negó a cumplir esa orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala le echó al demonio del paraíso debido a esa acción. ¿Y qué es lo que él dijo? ¿Cuál fue la actitud del shaitán? Él dijo que Allah subhanahu wa ta'ala le dé un tiempo de vida hasta el día de la resurrección para desviar a Adán y su descendencia del paraíso. Hasta ahí estamos claros. Pero lo que voy a poner énfasis en qué tiene que ver esto con el istihada es lo siguiente. El shaitán, cuando Allah le concede su pedido, le concede el pedido al shaitán de que él se quede vivo, con vida, hasta el día del juicio, o antecitos del juicio final en realidad, para desviar a Adán y su descendencia, porque Allah subhanahu wa ta'ala decide probar a Adam alayhi salam y a su descendencia con la presencia del shaitán, porque la vida no es más que una prueba para el hijo de Adán. Este es un periodo de prueba donde el hijo de Adán vive una cierta cantidad de tiempo en la tierra y Allah subhanahu wa ta'ala le pone diferentes pruebas a lo largo de su vida, en su camino, pruebas buenas, pruebas difíciles, pruebas malas, de todo, ¿no? Grandes, chiquitas, eso también es otro tema que se puede hablar otro rato, y el hijo de Adán pasa esas pruebas o no pasa esas pruebas. Entonces, dependiendo de esas reacciones que tiene el hijo de Adán ante esas situaciones, él pasa o no pasa al paraíso o pasa al infierno, cual sea su acción. Entonces, cuando Allah le dice al shaitán que le ha permitido ser una prueba para el hijo de Adán, y ya el shaitán se siente que con la promesa de Allah, él alcanza una promesa de Allah de que le permite vivir
y que no iba a ser castigado inmediatamente ese momento, porque ese momento Allah le echó del paraíso para que se vaya al infierno. Pero él logra una prórroga, ¿no? Una prórroga larga, que es todo el tiempo de la creación antes del juicio final, para estar en este mundo desviando al hijo de Adán. Entonces, cuando él logra esa promesa de Allah subhanahu wa ta'ala, porque él sabe que la promesa de Allah es haqq, o sea, se cumple. Inna wa'da Allahi haqq, la promesa de Allah es certera y se cumple. Entonces, miren, subhanallah, miren cómo es, qué es lo que el demonio tenía dentro en su corazón. Él saca de su corazón y aflora lo que él dice, una promesa a Allah subhanahu wa ta'ala, la aq'udanna, hace una promesa usando en árabe la lam de tawkid, es una letra de aseveración. Dice, yo me sentaré en el camino correcto, la aq'udanna, o sea, voy a sentarme en el camino correcto de Adam y su descendencia para desviarles del camino, ¿ya? Entonces, ahí la promesa del Shaitán de que él estará en el camino correcto de los creyentes, no en el camino desviado de la gente pervertida. Entonces, el demonio no se preocupa de la gente pervertida, porque esta gente pervertida, él no tiene que hacer esfuerzo. Y ya la gente pervertida se va nomás, porque él no tiene que hacer ahí ya un trabajo. Ya está pervertida, ya está dañada, ya está en el mal camino. Entonces, él no está preocupado de eso, porque ya son gente que él tiene a su favor demonios de entre la gente y de entre los genios también. Entonces, ¿dónde él se dirige y a dónde él, digamos, apunta sus cañones? Es a los mu'minin, a los creyentes, ¿no? Para lograr sacarles del camino y lograr llevarles con él al fuego del infierno, porque él no quiere irse solo. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala no es que ha dejado al hijo de Adán sin protección bajo a misericordia, o mejor dicho, no misericordia, sino a dejarle al libre albedrío del demonio para desviar al hijo de Adán, sino que Allah subhanahu wa ta'ala nos indica a través de sus mensajeros, varios mensajeros, que tenemos un enemigo declarado y que ese es el demonio, y nos ha dado las armas y nos ha dado los indicativos, qué es lo que nosotros debemos hacer para vencer la batalla contra el Shaitán y sus secuaces. Entonces, para iniciar, encontramos que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Si es que tú vas a recitar el Corán, pide refugio a Allah subhanahu wa ta'ala del demonio lapidado, rajim lapidado. ¿Ya? Entonces, estar en lo que, vuelvo a insistir en este punto esencial, muy importante, cuando Allah nos ordena hacer el isti'ana, ¿qué quiere decir? Que nosotros entramos en lo que se llama ma'iyyat Allah. Estamos en compañía de Allah subhanahu wa ta'ala, estamos bajo su protección, ¿ya? Hemos pedido protección al que es todopoderoso, que si nosotros estamos junto a él, no nos va a pasar, inshallah, absolutamente nada, y que el Shaitán tampoco tendrá acceso a nosotros. ¿Ya? Voy a dar un ejemplo de esto, de lo que se llama ma'iyyat Allah, que es estar en compañía de Allah. Vamos hoy día, inshallah, hermanas, a aprender ciertos términos. Por eso les había mandado un mensaje que por favor tengan un cuaderno, un lápiz, para que vayan ustedes apuntando estos puntos esenciales, o como se llaman bullet points, puntos de referencia que ustedes puedan escuchar y ir entendiendo. También les recomiendo que ustedes escuchen esta charla algunas veces, vayan sacando apuntes, y si tienen algunas preguntas ustedes
inshallah, pueden mandar esas preguntas para poder responderles, inshallah, bi'iznihi ta'ala. Bueno, vamos a explicar qué significa Ma'iyat Allah. Ma'iyat Allah, vamos a dar un ejemplo, mejor dicho, un ejemplo de qué es estar en Ma'iyat Allah. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam salió emigrando de Mecca a Medina, fue en compañía de Abu Bakr. El camino entre Mecca y Medina hoy en día se hace alrededor de unas 4 horas en carro. En ese entonces era a lomo de camello, y en este caso del Rasul sallallahu alaihi wasallam era a pie. O sea, ellos salieron a pie. Ellos no tenían una montura, que salieron de Mecca a Medina porque salieron escapando para no ser vistos por parte de los quraishíes incrédulos. Entonces, ellos se esconden en una cueva que se llama Ghar Hira, pero no es Ghar Hira, se esconden en una cueva, y mientras ellos estaban en ese lugar, los quraishíes salieron en búsqueda del profeta y su mensajero y su amigo Abu Bakr, porque querían matarle. Y contrataron a alguien que rastreaba las huellas. Entonces, este rastreador de huellas va y justo llegan a donde ellos estaban escondidos, ¿ya? Y llegan a la puerta de la cueva. Ellos llegan a la puerta de la cueva, y había en la cueva algo como una roca o alguna puerta o algo que les impedía ver, pero la parte de abajo de este impedimento estaba totalmente descubierta. Entonces Abu Bakr le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice: si uno de ellos mira debajo de sus pies, nos va a ver. O sea, estamos tan expuestos que si ellos solo se agachan un poquito y miran acerca de sus pies dónde están, o sea, se agachan y nos miran, nos van a ver. O sea, era certero. Si ellos se agachan a ver, no hay a dónde más esconderse y nos van a ver. Entonces el Rasul sallallahu alaihi wasallam le dice a Abu Bakr: Ma dhannuka fi ithnain Allahu thalithuhuma. ¿Cuál es tu pensamiento o qué es lo que tú crees que pasará a 2 personas que su tercero es Allah subhanahu wa ta'ala? Quiere decir, estaban ellos 2 únicamente, que ellos se podían ver, el profeta y sallallahu alaihi wasallam y su amigo Abu Bakr, pero el tercero era Allah subhanahu wa ta'ala, ¿ya? ¿Qué le estaba diciendo ahí el Rasul sallallahu alaihi wasallam a su amigo? Que ellos estaban en ma'iyya de Allah subhanahu wa ta'ala, que ellos estaban bajo la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, vamos a analizar la historia. En realidad, si ellos se hubieran agachado, les hubieran visto. Eso es en la realidad, el waqia', ¿ya? Pero, como ellos estaban en compañía de Allah subhanahu wa ta'ala, era imposible que ellos le vean. ¿Estamos claros este asunto? Entonces, en realidad, si ellos se agachaban, les veían y les podían coger, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que estaba sucediendo paralelo a eso? Es que Allah subhanahu wa ta'ala les estaba protegiendo, entonces era imposible que ellos tengan acceso o puedan ver al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y su amigo. Entonces, efectivamente eso sucedió. Ellos se dieron cuenta que ahí no hay nadie, mejor dicho, creyeron que ahí no hay nadie, se dieron la media vuelta y se fueron, y estaban sorprendidos que esta persona que rastreaba las huellas aparentemente no se equivocó. Entonces, hermanas, de esta lección, ¿qué es lo que nosotros sacamos de conclusión? Es muy importante lo que les digo ahora, extremadamente importante de esta clase de hoy día, es
que si todas las situaciones están en contra de ustedes, todo está en contra de ustedes, pero ustedes están en el ma'iyya de Allah, ustedes están en compañía de Allah subhanahu wa ta'ala, todas estas situaciones en contra de ustedes quedan anuladas por la gracia de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque uno ha pedido refugio a Allah, porque uno está bajo la protección de Allah y nadie puede ir contra Allah subhanahu wa ta'ala. Y otra cosa importante, hermanas, que hay que comprender del shaitán es que el shaitán jamás va a declarar una guerra a Allah subhanahu wa ta'ala. Nunca. Nunca, porque él sabe que va a perder. Entonces la guerra que él declara es ¿a quién? Es a la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, no a Allah subhanahu wa ta'ala. Él no tiene acceso. No es como que a veces la gente puede estar pensando que hay dos fuerzas, una fuerza del bien y otra fuerza del mal, y que son más o menos iguales y que están en lucha permanente. No. Eso es un concepto completamente equivocado. Hay solamente la fuerza de Allah subhanahu wa ta'ala que domina el universo y es algo incomparable y nada, absolutamente nada llega a abarcar esa fuerza de Allah subhanahu wa ta'ala y nadie puede contra Allah subhanahu wa ta'ala, ¿ya? Y la fuerza del shaitán que Allah le dio al shaitán, no es que el shaitán por sí solo tenía esa fuerza, sino que Allah le otorgó esa fuerza, es una mínima fuerza chiquitita. ¿Ya? Es una mínima fuerza chiquitita que en comparación a la fuerza de Allah subhanahu wa ta'ala no es nada. Entonces, a lo que voy y que es importante, esto es parte de nuestra aqida, de nuestra fe como musulmanes, tener claro que realmente la fuerza de Allah nada le supera y que si nosotros nos aferramos a esa fuerza de Allah todopoderoso, tenemos la de vencer. Tenemos las de vencer, ¿ya? Entonces, de aquí, este punto esencial de esta clase de hoy día, inshallah, es que con el isti'ada, cuando uno pide refugio a Allah subhanahu wa ta'ala, está pidiendo a Allah protección, está pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala ayuda, socorro, contra el shaitán. El shaitán tiene su ejército también. O sea, tiene shaitán ejércitos entre los jinns y entre los humanos. No solamente él es solito. Él tiene sus ejércitos y manda. Y también cabe aquí, hermanas, indicar que cada ser humano, mu'min o no mu'min, creyente o no creyente, tiene un qarin. Tiene un qarin, quiere decir un acompañante. ¿De quién? Tenemos un acompañante que es un ángel, y tenemos un qarin que es un demonio, todo el tiempo. A más de los dos ángeles que son los ángeles escribas que nosotros tenemos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces, cuando el Rasul sallallahu alaihi wasallam habló de esto a sus compañeros, a los sahabas, se sorprendieron y le dijeron: ya Rasulallah, tú también tienes un qarin shaitán, tú también tienes un compañero de los demonios. Y el Rasul sallallahu alaihi wasallam dijo: sí, pero Allah subhanahu wa ta'ala me ha ayudado. Miren, Allah subhanahu wa ta'ala me ha ayudado y este shaitán, este qarin, este demonio que me acompaña ha abrazado el Islam y ahora solo me indica el bien. Entonces, cada ser humano tenemos un qarin, entonces que nos incita a hacer el mal. Nosotros, no es la clase de hoy, pero vale la pena indicar que los seres humanos tenemos dos enemigos declarados. Uno es el shaitán, que es el demonio, que tenemos un qarin que está ahí acompañándonos todo el tiempo, que nos incita al mal. Y tenemos nuestro nafs, nuestra parte interna que nos incita al mal. ¿Ya? Entonces este nafs interno, esta parte interna que tenemos que nos incita al ser humano, tenemos estos dos enemigos que nosotros tenemos que pedir a Allah subhanahu wa ta'ala refugio, y por eso el Rasul sallallahu alaihi wasallam decía en sus súplicas que pide: Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi.
pido a Allah, Allah, te pido refugio a ti de la maldad que hay en mi ser. ¿Ya? Y también obviamente pedía muchísimas veces al-isti'adha, refugio del shaitán. Aquí hagamos una pequeñita pausa. ¿Qué más quiero decirles sobre esto del shaitán? Bien. Entonces, ahora vamos a ver una partecita nada más de la segunda parte de la clase, que es al-basmala. Entonces, cuando nosotros vamos a recitar Corán, lo primero que decimos es decimos A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pedimos refugio a Allah del shaitán. Y esto se hace también, hermanas, en el salat, no solamente cuando ustedes van a recitar Corán, cogen un Corán o leen, sino también cuando ustedes van a rezar. Entonces, después de que uno dice Allahu Akbar y hace una pequeña súplica, va a comenzar a recitar el Fatiha, ¿no es cierto? Antes de recitar el Fatiha, dice A'udhu billahi minash shaitanir rajim una vez y Bismillahir Rahmanir Rahim, y luego recita el Fatiha. Bueno, ahora vamos a explicar brevemente algo sobre Bismillahir Rahmanir Rahim. ¿Qué significa Bismillahir Rahmanir Rahim? Bismillahir Rahmanir Rahim quiere decir: en el nombre de Allah, el más clemente, el misericordioso. ¿Ya? ¿Por qué Allah subhanahu wa ta'ala menciona que nosotros debemos repetir en el nombre de Allah cada vez que nosotros vamos a recitar Corán? Y no solamente cada vez que nosotros vamos a recitar Corán o cada vez que vamos a rezar, sino en muchas acciones de nuestro diario vivir. Mejor dicho, hermanas, todo lo que nosotros hacemos diariamente, ya vamos a explicar por qué, debemos comenzar nuestras acciones con Bismillah. Si no dicen Bismillah ar-Rahman ar-Rahim totalmente, por lo menos Bismillah, en el nombre de Allah, en el nombre de Allah. Y vamos a explicar ahora, inshallah, qué quiere decir esto y por qué. Bien, ustedes recordarán la historia del primer encuentro del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando estuvo en Ghar Hira. Este sí es Ghar Hira, el otro no era Ghar Hira. Cuando estaba en Ghar Hira la primera vez, y recibió la visita del ángel Gabriel o Jibril alaihi salam, la paz con ambos. ¿Qué le dijo? Jibril, su primer encuentro con Rasul, le dijo Iqra, le dijo lee. Iqra en árabe quiere decir lee. Y el Rasul dijo ma ana biqari, y el Rasul dijo no sé leer. Entonces Jibril le vuelve a decir Iqra, lee. Y el Rasul vuelve a decir ma ana biqari, por 3 veces, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer un análisis de este encuentro, de este primer encuentro que hay entre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el mensajero de Allah, Jibril alaihi salam, que traía el Corán por primera vez como revelación para el profeta Muhammad y por ende para su umma, para toda su nación de creyentes. En este encuentro nosotros podemos destacar 2 asuntos, que eran 2 entidades diferentes, ¿ya? El uno es un humano, en este caso el Rasul, y el otro Jibril, que descendía con la orden de Allah, porque no es que Jibril trajo eso de su bolsillo, sino que él bajaba con la orden de Allah subhanahu wa ta'ala y entregaba la orden exactamente como le fue revelado, sin aumentar nada, sin disminuir nada, ¿ya? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala sabía las limitaciones de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era un hombre y que era iletrado, o sea que él no sabía leer y escribir. Aquí, hermanas, de paso analicemos un asunto que muchas veces en los orientalistas o las personas que son detractores del Islam nos dicen:
es que Muhammad era un iletrado, un analfabeto, no sabía ni leer ni escribir. Y tratan como que de humillarnos a nosotros, los musulmanes, de haber tenido un mensajero que no sabía leer y escribir. Cuando en realidad eso es, este punto de que él no sabía ni leer ni escribir, es la esencia de lo que es el mensaje del Islam, porque quiere decir que él no se inventó, no trajo de su bolsillo el conocimiento y transmitió a la humanidad, sino que este mensaje fue revelado por Allah y él fue recipiente del mensaje de Allah, y toda la gente de su tiempo sabía que él no era un poeta, que él no era un sabio, que él no era un científico, ¿ya? Y eso era cosas que, era una situación que llamó la atención de los quraishíes que tenían fasahat el-lisan o el-balagha, que se dice en árabe, la elocuencia del árabe. Decían, ¿cómo Muhammad de pronto está hablando cosas tan elocuentes? Entonces esto más bien es una prueba real de que el Corán no era invento de Muhammad, sino una revelación celestial de Allah subhanahu wa ta'ala para la humanidad. Entonces, eso es solo un paréntesis. Seguimos con la historia. Entonces, cuando el Rasul le dice Ma ana biqari, yo no sé leer, y Allah le dice que recite, que yaqra, ¿qué le estaba diciendo, hermanos? ¿Qué entendemos de esto? Quiere decir que Allah subhanahu wa ta'ala le estaba diciendo a Muhammad, tú no vas a leer de acuerdo a tu capacidad humana, porque no aprendiste eso. Tú vas a leer por la capacidad de Allah. La capacidad que Allah subhanahu wa ta'ala va a otorgarte. ¿Estamos? Eso es un punto importantísimo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, Allah después, ya voy a explicar otro asunto, pero antes de pasar, en las siguientes ayat del Corán, de este versículo donde Allah dice, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lee en el nombre de tu Señor, ¿no? Y más luego dice, Iqra bismi rabbika al-a'la, perdón, luego dice, Iqra wa rabbuka al-akram. Al-akram quiere decir el generoso, es un superlativo. El akram es un superlativo. Y cuando un ser humano aprende de otro ser humano, cuando un ser humano enseña algo a otro ser humano, es una generosidad de la parte del uno al otro. Eso se dice en árabe karim, generoso, por lo que esta persona enseñó al que no sabe, ¿no? Pero cuando es Allah el que está enseñando, Allah es el que está enseñando, entonces ahí cabe este superlativo que Allah se define a sí mismo como al-Akram, el más generoso, el más dadivoso, ¿ya? Esto solo como una explicación adicional del asunto. Entonces, aquí en este encuentro, ¿qué es lo que Allah le está diciendo a Muhammad? Que para Allah nada es imposible, ¿ya? Que para Allah simplemente se dice kun fayakun, que para Allah solo tiene que decir que sea y es. Cuando Allah quiere que se crea algo, Allah simplemente dice que sea creado y se es creado, sin mayor demora ni muchos procedimientos. Es la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala que se pone en acción. Lo mismo como cuando fue en el caso de María. En el caso de María, la pasea con ella, iba a quedarse embarazada de Jesús, la pasea con él. ¿Qué es lo que Allah le dijo? Kun fayakun, ya, que sea y es. Ella se iba a quedar embarazada de Jesús
sin intervención masculina y se quedó embarazada de Jesús, la paz sea con él. Entonces, para el muslim, no hay ninguna dificultad en aceptar este tipo de milagros que aparentemente no es racional para cualquier ser humano aceptar estas cosas, y por eso hay muchísimos detractores de Jesús, la paz sea con él, y de su madre. Unos se van a un lado de decir cosas muy feas como los judíos mencionan de Jesús, que es un hijo, que es un bastardo, astaghfirullah wa a'udhu billah, ¿ya? O que María es una fornicadora, astaghfirullah. Y otros que son defensores, en cambio, se van al otro extremo totalmente de divinizar a Jesús y divinizar a su madre. Entonces el Islam da el equilibrio necesario y el punto necesario de conocer cómo fue creado Jesús y cómo fue el embarazo de Maryam alayhi salam. Entonces, cuando Allah dice, decreta algo, simplemente para él es kun fayakun, que sea y es. Y esto, hermanas, aplicado en nuestra vida diaria, muchísimas veces nosotros nos encontramos en circunstancias extremadamente difíciles y completamente opuestas a nosotros, y también uno ve que son inalcanzables para nuestras fuerzas. Pero el mu'min, el creyente, debe tener este conocimiento de Allah. Y de esto es lo que se trata en estas charlas que inshallah comenzamos hoy día, y rogamos a Allah nos ayude a seguir aportando un granito de arena sobre esto de dar a conocer a quién es Allah subhanahu wa ta'ala y aferrarse a él. Cuando nosotros llegamos a entender y comprender quién es Allah subhanahu wa ta'ala, créanme que la fuerza que cada una de ustedes puede sentir es una fuerza simplemente invencible, porque están de parte de Allah. Y si Allah creó a Jesús de esa manera milagrosa, hizo que Muhammad sea iletrado y le dio la enseñanza de la elocuencia del árabe, y muchas otras cosas más milagrosas que podemos encontrar su revelación en el Corán y en la Sunna de Rasul sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué duda nosotros podemos tener eso en nuestra vida diaria cuando estamos en una dificultad, de alzar nuestras manos a Allah subhanahu wa ta'ala y pedir protección y pedir ayuda contra nuestras dificultades, contra nuestros enemigos, contra las situaciones que parece que no podemos manejar? Miren, hermanas, cuando uno pide a alguien algo, quiero que entendamos este concepto. Si yo necesito algo, por ejemplo, si yo necesito $100, ¿a quién voy a pedir $100? Pienso. Yo tengo este grupo de amistades, o este grupo de personas, o este grupo de entidades, ¿no? El banco, la prestamista, el no sé quién. Pienso, voy a ir a pedir $100 a esta persona que sus ingresos son 40. No, porque esta persona, sus ingresos apenas llegan a 40. Entonces, ¿cómo yo voy a pedir 100 a alguien que solo tiene 40? O voy a pensar en alguien que tiene ingresos de 80. Tampoco. ¿Ya? Tengo que pensar que si yo pido $100, tiene que ser alguien que tenga unos ingresos superiores a $100, no de $100, sino mucho más de $100, que le sobre $100 para que me preste. ¿Ya? Entonces, si yo pido al dueño y Señor del universo, para él es nada imposible. Uno puede decir, es que mis limitaciones son estas, y mi trabajo es esto, y mis ingresos son estos, y si yo gano 5, ¿cómo voy a gastar 10? ¿O cómo voy a pedir 10? ¿O cómo voy? Esos son tus limitaciones. Pero para Allah no hay límites.
Para Allah no hay límites. Entonces, uno puede pedir lo imposible a Allah, lo imposible, porque para Allah todo es posible. Entonces, hay que sacar de esta clase de hoy día este concepto claro de que para Allah no hay imposibles y que para Allah subhanahu wa ta'ala simplemente es algo tan fácil de decir kun fayakun, que sea y que se cumpla simplemente. Entonces, ya me comí mucho el tiempo. Me gustaría seguir dándoles un poco más de explicaciones sobre el basmala, pero creo que podemos eso hacer en otra entrega. Si es que puedo, hoy tarde vuelvo a conectarme y les vuelvo a dar. Si no, inshallah mañana o cuando Allah subhanahu wa ta'ala me facilite, hermanas, les dejo con la incógnita sobre este asunto del basmala que podemos volver a retomar, biiznillah. Y es un tema muy lindo. Estamos comenzando. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite y pueda llevar este conocimiento a ustedes. Y lo más importante de esta clase de hoy día, hermanas, les dejo con esta tareita, es que ustedes pongan en práctica el a'udhu billah. ¿Ya? Cuando ustedes vean situaciones difíciles o estén en presencia de personas inadecuadas o situaciones difíciles en su vida, por ejemplo, si ustedes están en la calle y ven un ladrón, o ustedes ven a un criminal, o ustedes están ante un jefe bravo que les oprime, o ustedes están ante una persona cualquiera difícil o situación difícil en su vida, pidan refugio a Allah, digan a'udhu billahi minash shaitanir rajim, pido refugio, ya Rab, estoy invocándote, te estoy pidiendo que me protejas de esta situación, estoy pidiendo socorro, estoy pidiendo fuerza para enfrentar esta situación difícil. Entonces, aprendemos la clase de hoy día concluyendo, a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim, pido refugio a Allah del demonio lapidado. ¿Ya? Pido a Allah subhanahu wa ta'ala acepte nuestros esfuerzos, nos hagan de los que escuchan y siguen lo mejor. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, de los que escuchan la palabra y siguen lo que es mejor, lo mejor de lo que todo lo que hemos hablado, todo en esta hora aproximadamente. Ustedes saquen lo mejor de esto y pongan en práctica en su vida diaria y comiencen con esto hoy día, inshallah, porque lo que se trata de esto, hermanas, es no solamente tener un momento de, como digamos, de esparcimiento. Estamos encerrados ahora por el coronavirus, sino que sacar el beneficio de este tiempo que Allah nos da y nos ha permitido escuchar estas palabras, este conocimiento, poner en práctica en nuestro diario vivir y conocer quién es Allah, ir conociendo quién es Allah subhanahu wa ta'ala. Si ustedes se sienten débiles, este es lo que yo quiero que ustedes, inshallah, lleven en sus corazones hoy día. Y inshallah, ya Rab, Allah abra sus corazones y les mantenga fortalecidos con su conocimiento y su imán y su fe. Sepan que Allah subhanahu wa ta'ala todo lo puede. Si ustedes tienen un imposible, solo pidan a Allah. Solo piden a Allah. Recuerden las historias de Zacarías, que no podía tener hijos, su esposa era estéril, la historia de Abraham, que su esposa era estéril, María, y muchísimas historias que inshallah Allah nos facilite poder ir viendo poco a poco todo este tiempo. Para Allah nada es imposible. Para Allah nada es imposible. Él es el dueño del universo. En sus manos está la creación de todo. Todos los khaza'in Allah, los tesoros del universo están en sus manos. Entonces solamente tienen que invocar a Allah y pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala que les otorgue, les facilite lo que sea bueno para ustedes. Y hermanas, y
Cuando Allah les dé, porque es un fitna, lo que uno pide a Allah, Allah nos da, eso se transforma en un fitna para nosotros, una prueba para nosotros. ¿Qué vamos a hacer con lo que le hemos pedido y que Allah nos dio? ¿Qué vamos a hacer? Utilicemos lo que Allah nos da por el buen camino y rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de los habitantes del paraíso. Siempre es muy grato estar con ustedes. Barakallahu fikum, Allah les bendiga, ponga en su camino lo mejor y Allah acepte nuestros esfuerzos, hermanas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum.